Muy, pero muy buen día. Me da mucho gusto poder saludarles e invitarles a participar de nuestra reunión para la familia. Cada canción, oración, enseñanza ha sido planificada con el fin de ser bendecidos por Dios. Y deseo sinceramente que eso sea una realidad en cada uno de nosotros durante esta mañana. Durante el mes de junio estamos hablando acerca de nuestra relación con Dios. El deseo del Señor es que podamos experimentar una relación cada vez más estrecha, cercana, más íntima con Él. Y así poder disfrutar de la mejor manera lo que significa ser hijos de Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una verdad maravillosa, profunda, que tenemos que entender para poder experimentar lo que significa desarrollar una vida como hijos de Dios. Este es el versículo a memorizar, Segunda de Crónicas 7:14, así que como siempre, les animo a que lo escriban y los pongan en lugares estratégicos, lo repasen, lo repitan y al mismo tiempo vayan pensando, por favor, cómo esta verdad bíblica debe aplicarse cada día en nuestra vida. Sí, ok, ahí está el desafío entonces para esta semana. Un verso más de memoria que agregamos a nuestro computador central. Y ahora permítanme orar para pedir la dirección a Dios por nuestra reunión. Gracias, querido Padre, por la oportunidad de poder estar juntos. Que esta opción y esta libertad que tenemos de utilizar las redes sociales para poder unirnos sea bien aprovechada por nosotros, Señor. Ayúdanos para ello. Y permite, particularmente, hablando de este tema, de la oración, de la relación íntima contigo, permite que podamos no solamente entender cuál es tu buena voluntad, sino que podamos practicarla al punto de que podamos tener una relación muy, muy estrecha contigo. Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que tenemos de estar juntos como familia. Pedimos tu dirección por esta reunión ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor. Bonita bienvenida, una muy profunda oración. Sí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bonita palabra que está en Mateo 7, del 7 al 8. Vamos a comenzar cantando y los invito a ustedes a cantar muy fuerte. Dice así. ¿Listos para cantar? Dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré. Oh Jehová,
Seguimos cantando al Señor en este día especial de la oración, la relación de Dios con la oración. Su palabra dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Los invito a cantar este hermoso himno que dice así. ¿Listo para cantar? Dice: Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto prueba nos mostró, pues sufrió el cruel castigo que el culpable mereció. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Buenos días, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias queremos dar por este día. Gracias por este culto, porque podemos aprender de tu palabra. Podemos, Señor, también cantar estas lindas alabanzas a tu nombre. Oramos, mi Dios, por tus hijos, por esta iglesia. Bendice, Señor, a ATV grandemente. Te pido, mi Dios, por cada uno de nuestros hermanos que está escuchando y por aquellos, Señor, que aún no te conocen y que pueda ser de bendición, mi Dios, este día, los que puedan escuchar tu palabra a través del predicador de hoy. Prepara nuestros corazones, prepara, Señor, nuestra mente para poder recibir tu palabra, lo que tú nos quieres enseñar hoy día. Gracias porque sin ti, Señor, no somos nada. Gracias, mi Dios, por cada uno de tus obreros, por cada uno, Señor, de los que participan, Señor, en tu obra, en tu ministerio, por los que hacen posible, Señor, que tu evangelio se pueda llevar a muchos lugares. Bendice, mi Dios, cada una de las clases de nuestra iglesia. Bendice, Señor, a cada uno de los ministerios que se están desarrollando. Pedimos, mi Dios, que tú cuides también de tus hijos, Señor, y sus necesidades, aquellos que están con problemas de salud, aquellos, Señor, que están pasando situaciones económicas difíciles, aquellos, Señor, que están de una u otra forma
con algún tipo de dificultad. Te pido, mi Dios, que tú estés cuidando cada uno de ellos, estés fortaleciendo sus vidas y le estés dando el ánimo que solamente tú sabes dar. Gracias, Padre Santo. Oramos dándote nuevamente la honra y la gloria que tú te mereces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy hermosa oración. Es bueno pedir al Señor. Él siempre nos escucha. Su palabra dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cantamos este himno hermoso que dice así. ¿Listos para cantar? Dice: A solas al huerto yo voy cuando duerme aún la floresta. En quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el canto que hallo en él allí, con nadie temer podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el canto que hallo en él allí, con nadie temer podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, las tormenta ir y escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el canto que hallo en él allí, con nadie temer podré. Imaginemos 23.000 bombas atómicas explotando al mismo tiempo. Esa es la fuerza equivalente a lo que sucedió el 26 de diciembre del 2004. ¿Ha existido algo tan poderoso en la historia moderna? Créase o no, sí. Se llama oración. ¿Cuánto poder tiene la oración? Porque el poder de la oración no viene de los que oran, sino del Dios a quien oramos. El poder de la Unión Soviética no pudo deshacer la Iglesia, no pudo detener a Dios, quien contestó sus muchas oraciones. En 1997, muchos oraron por Libia, y hoy tenemos una puerta abierta para poder impactar a esa nación para Cristo. Semanas antes de que este grupo de voluntarios fuera a la India, más de 300 hermanos de su iglesia se comprometieron a orar diariamente por ellos. Hemos visto venir a otros obreros y han trabajado 6 meses, 8 meses y no han avanzado tanto como este grupo en 5 días. Y yo creo que eso es en respuesta a la oración. Pero por lo general la oración lleva tiempo. Es lo opuesto a nuestra cultura centrada en la gratificación instantánea. Es también una obra que requiere fe. No tenemos más que preguntarles a los bautistas del sur en West Virginia, que oraron durante 3 años por el país de Mongolia al principio de los 90. Cuando comenzamos a orar, nos dijeron que quizá hubiera 4 cristianos. Es decir, 4 cristianos mongoles en todo el mundo. En Mongolia no había ninguno, ni ninguna iglesia. Hoy hay iglesias en todo el país.
Cuando vemos poderosas manifestaciones de Dios, son precedidas siempre por la oración, como un terremoto debajo del mar, pero solo unos pocos están llenando el vacío y mucho queda por hacer. ¿Habrá un sismo en nuestro compromiso a orar, o le dejaremos la tarea a unos pocos mientras miramos cómo el resto del mundo es arrasado para siempre? El poder para cambiar está a nuestro alcance si escogemos buscar primero a Dios de rodillas. Muy buenos días, hermanos. Sean bienvenidos a Salir y Salar. El video que acabamos de ver a mí me deja impresionado. Es increíble el poder que tiene la oración. No porque nosotros tengamos poder para cambiar la situación de otras personas, sino porque al ser al que van dirigidas nuestras oraciones, Dios mismo es todopoderoso y puede cambiar la situación de otras personas, puede cambiar cosas que para nosotros parecen imposibles, pero sabemos que Dios puede hacer esa obra. Y hermanos, nosotros podemos también contribuir a eso por medio de nuestras oraciones. Así que, un poco como comenzamos cuando comenzó Salir y Salar, los quiero invitar, hermanos, a que apadrinemos un país por mes por el que vamos a estar orando. Y sabemos que Dios ahí va a estar obrando en ese país. Y hermanos, este país de este mes o de los meses que vienen aún no está definido. Así que si hay algún país en el que ustedes se sientan conectados o que ustedes conozcan su contexto y realmente toque sus corazones y quieran que como iglesia intercedamos en oración por ese país, no solamente de manera personal, sino que también sumándolo a nuestros cultos de oración los días domingo, en ese caso, hermanos, puedes escribirme a mí o escribirle al pastor para anotarlo, hermano, y estar orando también por ese país. Así que eso, hermanos. La oración ahora, hermanos, esta semana, es que Dios nos muestre por qué país debemos estar orando, qué país necesita nuestras oraciones, y también que nos anime y nos siga ayudando como iglesia a no bajar los brazos en cuanto a la oración y poder como cuerpo estar orando todas las semanas, hermanos. Así que esa es la invitación, espero que se motiven harto y ya saben, hermanos, si hay algún país por el que vamos a estar orando, comuníqueselo al pastor o a mí. Y eso, hermanos, recuerden también que en su vida personal siempre tenemos que salir y salar. Que el Señor les bendiga. Bonito reportaje siempre tenemos en esta sección de Salir y Salar. Y muy bonito fue el culto de antepasado, ¿cierto? En donde pedimos mucha oración y que Dios nos ayude a estar activos siempre, por lo menos en oración, por ese pueblo perseguido en el mundo. La palabra del Señor dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a cantar este coro en donde clamamos al Señor y dice así. ¿Listo para cantar? Dice, escucha, Señor, mi oración, considera mi pensamiento, atiende a la voz de mi
hermanos, muy buenos días. Quiero dar la bienvenida a cada uno de ustedes a la Iglesia Templo Bíblico Bautista de La Reina, de Avenida Osa específicamente. Para poder comenzar el mensaje del día de hoy, les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, donde vamos a tener el estudio de esta mañana y continuar con la serie de lecciones, ¿no es cierto?, respecto a los deberes cristianos. Probablemente muchos de ustedes recuerdan que la semana pasada hablamos, o el pastor nos trajo el mensaje respecto a la palabra del Señor, la palabra de Dios. Y hoy, hermanos, nos toca hablar acerca de la oración. Les voy a pedir que cerremos nuestros ojos, ¿no es cierto?, inclinemos nuestras cabezas como símbolo, ¿no es cierto?, de reverencia a Dios, y oremos para encomendar este culto al Señor, pero también pidiéndole al Señor esfuerzo, valentía, dirección en todo lo que estamos viviendo. Sabemos las personas que vivimos en la región metropolitana que hemos vuelto, ¿no es cierto?, a la fase 1, cuarentena total, y obviamente hay mucho estrés, mucha ansiedad probablemente asociada a esto, además de todo el peligro inminente, ¿no es cierto?, que siempre genera el virus. Así que oremos, hermanos, para encomendar este tiempo a Dios. Padre Santo, te encomendamos este día, este culto, Señor, este mensaje para que tú puedas hablar a nuestra alma. Señor, es tuyo, todo esto es tuyo, nosotros somos tuyos, Señor, y queremos simplemente contemplar tu hermosura, Señor, entender tu palabra, dejar nuestro pesar, nuestra ansiedad, nuestros corazones, Señor, derramarlos delante de ti, y que por medio de esta exhortación, Señor, de esta exposición de tu palabra, tu presencia, Señor, tus promesas se hagan realidad en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a tener un corazón dispuesto, humilde, sincero delante de ti. Y gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Señor, y rogamos de todo corazón, Señor, que haga efecto en nuestra vida. Ponemos todo lo que somos, nos encomendamos completamente a ti, Señor, en el nombre precioso y glorioso de Jesús. Amén. Hermanos, quiero comenzar este mensaje haciéndoles una pregunta, y es la siguiente. ¿Qué hallamos, qué hallas tú, qué hallamos cada uno de nosotros cuando vamos a Cristo? ¿Qué es lo que halla el hombre que va a Cristo? Como les comentaba, este día, vamos a hablar acerca de la oración. Y hay una relación directa, ¿no es cierto?, entre clamar, hablar con Dios, dirigirnos a Dios, y siempre con la esperanza de que al Dios que le clamamos, ¿no es cierto?, al Dios que le hablamos, podamos encontrar, ojalá en nuestra perspectiva, ¿no es cierto?, la respuesta positiva a todas las cosas que le pedimos. Pero sabemos que Dios obra de manera soberana, ¿no es cierto?, siempre en amor, siempre en justicia, y hay momentos donde simplemente, como le enseñan, ¿no es cierto?, o se les enseña muy didácticamente a los niños, ¿no es cierto?, Dios responde sí, Dios responde no, y Dios responde espera muchas veces. Y es una realidad que, como digo, por más didáctica que sea, cuando se le comunica a los niños, ¿no es cierto?, es una realidad que nos afecta a nosotros. No siempre podemos tener todo lo que deseamos o todo lo que sentimos que Dios debería o podría darnos. Sin embargo, como digo, Dios es un Dios justo, es un Dios de amor, y nunca hay desaveniencia entre su voluntad, su justicia, su perfección, su santidad y el amor infinito que nos tiene a cada uno de nosotros. Es por esto, hermanos, que hoy vamos a ver, como les decía, vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 4 específicamente, para que también vayan dirigiéndose allá. Y he titulado el mensaje del día de hoy, El trono de la gracia, tal como quizás ya algunos pueden adelantarse, ¿no es cierto?, en los últimos versículos del capítulo 4 de Hebreos, y donde vamos a estar hablando, hermanos, esta mañana acerca de ese gran y glorioso trono del Rey de Reyes y del Señor de Señores, el trono de la gracia. Algo tan inamovible como un trono y algo tan confortable como la gracia de Dios. Me gusta mucho cómo se cruzan estos conceptos y cuánta verdad, cuánta esperanza para nuestra vida, para nuestra situación particular y nuestra vida completa, cómo podemos poner nuestra alma, nuestra vida, como digo, en las manos del Dios de la gracia. Muchas cosas podemos decir definitivamente, como iba diciendo, acerca de la oración. Podemos dejar nuestras necesidades, ya sea de salud, ya sea de angustia, rogar, ¿no es cierto?, por situaciones que parecen imposibles, pero que sabemos que para Dios no hay nada imposible. Con eso en mente, hermanos, quiero que veamos un poquito, ¿no es cierto?, o pensemos, darle una breve introducción respecto a cuál es el tema del libro de Hebreos. Como siempre decimos, ¿no es cierto?, cada libro de la Biblia tiene un tema, tiene una intención, y todas las enseñanzas que están en cada uno de estos libros, de los 66 libros de la Escritura, tienen un propósito, una intención de ser, y desde ahí es donde nosotros tenemos que sacar, ¿no es cierto?,
haciendo justicia a la intención de los autores y obviamente guiados por el Espíritu Santo de entender qué es lo que Dios está realmente diciendo y no poner nuestras ideas sobre las palabras de Dios. El tema del libro, hermanos, del libro de Hebreo es una exhortación directa a la fidelidad en Cristo. Era una congregación, ¿no es cierto?, que probablemente estaba padeciendo persecución o que ya llevaba mucho tiempo siendo cristianos y que naturalmente había un desgaste, además, ¿no es cierto?, de probablemente circunstancias adversas de haber tenido que dejar su nación y vivir, ¿no es cierto?, en el extranjero. Era una congregación particularmente judía, es decir, de ascendencia israelita, ¿no es cierto?, que venían del judaísmo, pero que se habían convertido al cristianismo. Por lo tanto, el libro está realmente apuntando a muchos códigos, ¿no es cierto?, a mucha cultura en un sentido judía y que por supuesto tenemos respaldo de eso en el Antiguo Testamento. Como les decía, el tema y el propósito del libro es enfocar o reenfocar a los hermanos, animar sinceramente a los hermanos a mantener una fidelidad perpetua, ¿no es cierto?, con el Señor Jesucristo. Pero como ellos y como nosotros somos pecadores, somos hombres, mujeres débiles, y que hay un momento donde simplemente queremos tirar la toalla. Por lo tanto, lo que hace el libro es desafiar a la congregación, pero entregarle el medio, la forma, la vía, ¿no es cierto?, para poder alcanzar un estándar tan alto como ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Y ese medio no es simplemente algo, no es simplemente una persona o un deber común y corriente, es el Señor Jesucristo. Esta epístola, hermanos, habla como quizás no todas o no muchas respecto a el gran sumo sacerdote, el ministerio particular del Señor Jesucristo de mediar a su pueblo con Dios, ¿no es cierto?, y proveer, ¿no es cierto?, la gracia, la misericordia, el poder finalmente que cada uno de nosotros necesita para vivir la vida cristiana. Como les decía, son miles las necesidades humanas que cada uno de nosotros puede tener y por supuesto Dios puede intervenir en cada una de ellas cuando clamamos a Él, cuando oramos a Él. Mateo 7, versículos 7 al 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Qué bendición saber que podemos recurrir a Dios y podemos hallar, que podemos pedir, que podemos llamar y hay un receptor, ¿no es cierto?, alguien que está escuchando. La Biblia es enfática en decir que Dios está atento, sus oídos están atentos al clamor del justo, ¿no es cierto?, y cuanto más a su pueblo, a sus hijos. También sabemos, ¿no es cierto?, como nos enseñan las epístolas, que debemos orar sin cesar. Y creo definitivamente, hermanos, que nosotros entendemos muy bien el orar, pero muy poco quizás el sin cesar. Somos muy prontos, ¿no es cierto?, a clamar en desesperación, pero quizás, y me incluyo definitivamente en esto, no tenemos el hábito, ¿no es cierto?, de ser sostenibles en nuestras peticiones al Señor. Y el problema que tenía la congregación de los hebreos, hermanos, o de esta congregación cuyo libro se llama el libro de Hebreos, era que ellos tenían un gran problema con su dedicación al Señor y de alguna forma estaban volviendo a sus antiguos caminos. Y la raíz de este problema era la incredulidad. Pareciera paradójico que los creyentes sufrieran de un pecado como la incredulidad, pero hermanos, definitivamente pasa, ¿no es cierto? El no obedecer al pie de la letra quizás la palabra de Dios también es un acto de incredulidad, porque si nosotros creyéramos realmente todo lo que la Biblia dice, no solo en nuestra mente, sino con todo nuestro corazón, nuestras vidas también estarían muchísimo más ajustadas a la voluntad y al estándar de vida cristiano. Sin embargo, es una realidad, como les digo, de no alcanzar muchas veces la vida de Dios o la vida modelada por Dios, porque simplemente hay incertidumbre en nuestro corazón, hay resistencia en nuestro corazón a doblegar nuestra voluntad a lo que Dios dice, sabiendo que Dios, yo no dudo de ninguno de ustedes, con su intención genuina de querer amar y servir al Señor, pero hay veces, ¿no es cierto?, donde resistimos esa voluntad por precisamente al final de todo incredulidad. No creemos realmente del todo lo que Dios nos está diciendo. Con esto no quiero decir que habían personas inconversas y este libro está dirigido a inconversos. Por favor, no me malentiendan, este libro está dirigido a cristianos, pero cristianos que luchaban, tal como usted, tal como yo, tal como muchos cristianos a través de la historia, con la duda, con la pregunta si realmente vale la pena seguir a Cristo, vale la pena permanecer fiel. Y es en ese contexto, como les digo, de que se escribe esta epístola y se exalta, hermano, de manera desmedida la obra y la persona del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, del gran sumo sacerdote, aquel buen pastor que intermedia, que busca, que quiere sanar, que quiere ayudar a su iglesia para cumplir su cometido, que es ser la luz del mundo,
predicando el Evangelio, ¿no es cierto?, y extendiendo la esperanza que solo se encuentra en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, cabe de maduro hacerse esta pregunta: ¿qué pasa cuando el problema en nuestra relación con Dios, ¿no es cierto?, no es simplemente el contexto, no es simplemente el COVID, no es simplemente la falta de consuelo, de trabajo, qué sé yo, la desesperación, la angustia, la depresión? ¿Qué pasa cuando el problema no está fuera de mí, sino el problema soy yo mismo, ¿no es cierto? Cuando yo no quiero cumplir finalmente los estándares de Dios, cuando yo me resisto por alguna razón a hacer y permanecer fiel como Dios lo demanda. ¿Cómo oro en una situación así? ¿De dónde saco las fuerzas si no las tengo? O peor aún, si no quiero ser transformado por Dios. ¿Qué pasa cuando el problema de nuestra relación con Dios no está en el contexto, hermanos, sino que está en nosotros mismos? Bueno, es aquí donde viene la esperanza, ¿no es cierto?, que nunca se encuentra dentro del ser humano, sino que es externa a él, y es la voz del gran pastor, ¿no es cierto?, el gran pastor de las ovejas, que es el Señor Jesucristo, diciendo ahí en el versículo 16 de sus Biblias lo siguiente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué bendición, hermanos, es saber que a pesar de cualquier tipo de desesperación, ya sean problemas externos o sean nuestro propio pecado que resiste la voluntad de Dios, hay un gran sumo sacerdote. Está Jesucristo mismo intercediendo por nosotros y ofreciéndonos su gracia, su poder, ¿no es cierto?, su suficiencia para poder alcanzar el estándar de vida cristiana que se nos demanda y también vivir y sortear todos los obstáculos de este mundo en nuestro peregrinaje a la misma gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces cuando el problema de nuestra relación con Dios no es el contexto, no son las situaciones externas, sino somos nosotros mismos? Bien, hermanos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo les decía, quise comenzar este mensaje con la pregunta: ¿qué hallamos cuando vamos a Cristo? Va a ser esa pregunta la que va a articular todo el mensaje del día de hoy. Por lo tanto, lo primero que podemos ver de estos textos, ¿no es cierto?, a partir del versículo 14, es que tenemos un acceso directo a Dios. ¿Qué hallamos cuando vamos a Cristo? Hallamos un acceso directo a Dios. El acceso a Dios está completamente habilitado para los hijos de Dios. Por favor, leamos, hermanos, acompáñenme la lectura desde el versículo 12 en adelante, uniéndolo, miren qué increíble cómo es la palabra de Dios, con lo que veíamos la semana pasada. Dice, capítulo 4 de Hebreos, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Qué glorioso, hermanos, qué bendición más grande que aún en la peor de nuestras miserias como hijos de Dios específicamente está Jesús intercediendo, mediando, ofreciendo una esperanza que no se acorta, que no termina. Hay gracia infinita para la iglesia de Dios, para la iglesia de Avenida Osa, para poder vivir la vida cristiana en victoria, siempre apuntando a la meta que es el Señor Jesucristo, no para ojalá llegar al cielo, sino sabiendo que la promesa de la salvación es eterna, que la salvación no se pierde, pero que somos afectados por situaciones diversas, hermanos, que nos afectan, que nos descolocan, que nos torturan muchas veces, o nuestro propio pecado, que nos tira hacia atrás, que nos tira hacia atrás, que nos tira hacia atrás. Bueno, hay solución. En Cristo siempre hay solución, y la solución no es simplemente una metodología, sino el propio Señor Jesucristo, el trono glorioso de la gracia de Dios que discurre, ¿no es cierto?, del cielo a la tierra por medio de Jesús y en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Es increíble, hermanos, cómo aquí el autor de Hebreos empieza a enmarcar, ¿no es cierto?, una situación muy particular. El capítulo 3 y 4 de Hebreos está hablando, sobre todo el 4, está hablando del problema particular que tenían
esta congregación y pone de ejemplo a Israel, ¿no es cierto?, como un mal ejemplo de incredulidad, de resistir, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, de no entrar, ¿no es cierto?, o condicionar lo que Dios dice, y definitivamente no creer, y si no creen, no obedecían. Ese flujo es completamente lógico. Si yo no creo lo que Dios me dice, yo no voy a vivir por lo que Dios me dice. Y definitivamente, al final, lo que ocurría, y ustedes no tengo el tiempo para explicar todo, pero había una palabra muy particular que era el reposo, que se repite muchas veces anterior a estos versículos. Y obviamente, si hacemos una lectura rápida y a la ligera, creeríamos que el reposo tiene que ver con la llegada al cielo, pero no en este contexto. Recuerden que esta es una epístola para creyentes, personas que ya pertenecen al cielo. El reposo lo vamos a definir, hermanos, como aquel estado, aquella estilo de vida, que tiene que ver con mi relación con Dios. Cuando yo confío plenamente en Dios y entrego todas mis penurias, mis pecados y mi ansiedad, la pongo a los pies de Cristo, ¿no es cierto?, Dios va a operar sobrenaturalmente y voy a poder habitar en ese reposo que Dios mismo posee en sí mismo, ¿no es cierto?, y que quiere entregar a los hombres. La paz os dejo, mi paz os doy, dice el Señor Jesucristo, y como hemos visto en otras lecciones, ¿no es cierto?, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y así una infinidad de atributos gloriosos, deseables, ¿no es cierto?, como vivir en paz, tener la dirección del Señor, pero también encontrarse con la desesperación del día a día, o como les he dicho, del propio pecado. Bueno, los cristianos pueden vivir en ese estándar, ¿no es cierto?, de Dios, de reposo, de saber que todo está bajo control, no personal, sino el de Dios, y que debo, ¿no es cierto?, y puedo obedecer a Dios. Sin embargo, tengo que entender que no tengo yo la energía suficiente o la voluntad suficiente para vivir como cristiano en todo momento, y es por eso que necesito de algo sobrenatural, ¿no es cierto?, de algo que no está en mí, pero que Dios provee, que es su gracia y su compañía en toda situación en la vida. Por lo tanto, la palabra de Dios que comienza en el versículo dice porque, ¿no es cierto? Es decir, por todo va a dar una razón, como les digo, pueden leerlo en su tiempo devocional, anterior a que son todo el capítulo 4, ¿no es cierto?, parte del 3, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Lo que está diciendo el autor de Hebreos, hermanos, es que la palabra nos muestra tal cual somos. La palabra nos expone directamente ante Dios. Dios sabe todo lo que nos sucede, incluso si nosotros no queremos contárselo. La palabra básicamente lo que hace es desnudarnos delante de Dios. Dice que entra a lo más profundo y lo quebranta todo, lo expone todo, lo corta todo. Si yo quiero ver el interior de algo, tengo que cortarlo, ¿no es cierto?, para poder abrirlo, ¿no es cierto? Y sin duda, hermanos, nunca tenemos que dejar de pensar de que la palabra, la revelación, la palabra de Dios es un reflejo finalmente el estándar inalcanzable de Dios. La ley de Jehová es perfecta, pero yo no soy perfecto. Me cuenta cómo Dios es perfecto, me habla de un camino perfecto, pero ningún pecador, por más cristiano que sea, lo puede vivir en sus propias fuerzas y al pie de la letra. Es por eso que necesitamos del Salvador. Pero fíjense cómo esto está hilado de manera tan bella, porque finalmente la misma palabra que expone nuestro pecado, que nos dice esto está mal y tienes una necesidad y un problema eventualmente con Dios, es la que nos da la esperanza y es la que puede sanar definitivamente nuestra alma. Por lo tanto, hermanos, ¿qué pasa? Y ahora sí, para comenzar ya el mensaje, cuando el problema es nuestra relación con Dios, cuando el problema en nuestra relación con Dios no es simplemente el contexto, sino que somos nosotros mismos, bueno, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Este mensaje, por más paradójico o quizás no suena tan congruente porque se trata de la oración, pero quiero, hermanos, que nos detengamos el día de hoy a reflexionar en la oración, no solamente para pedirle a Dios cosas que sucedan, sino en esa oración íntima, en la oración que tiene que ver con mi relación con Dios, donde no hay otras necesidades, donde no existe, es yo y Dios, o Dios y yo, ¿no es cierto?, cara a cara, frente a frente. ¿Cómo estamos directamente con nuestro Creador? Bueno, lo primero que podemos hallar cada vez que vamos a este glorioso trono de la gracia es acceso directo a Dios. El versículo 14 dice, por tanto, es decir, ya que saben que la palabra de Dios desnuda completamente al hombre y lo deja tal cual es delante de Dios, ya que tienen la referencia anterior al pueblo judío, ¿no es cierto?, que resistió la palabra de Dios y no pudo entrar, no pudo vivir la vida que Dios les ofreció porque permanecieron en su desobediencia, permanecieron en su iniquidad. Ya que hemos dicho todo lo que ya hemos dicho, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote
que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hermanos, podemos, esto es lo glorioso de esto, podemos lograrlo, podemos llegar a la meta, podemos ser lo que Jesús dice que tenemos que ser. Y para eso tenemos el acceso completamente abierto y restricto a la presencia de Dios. Vamos a ver en el versículo 14 dos grandes temas. El primero es el gran sumo sacerdote, ¿no es cierto? Como les decía, es el tema de la epístola y tiene que ver directamente con la supremacía de Cristo, ¿no es cierto? Jesucristo, hermanos, bueno, los que estamos, ¿no es cierto?, en el curso del lugar llamado Gracia los miércoles, hemos visto lo glorioso que es Jesús y recién estamos como escarbando una capita de tantas cosas que podríamos aprender y que vamos a tener toda una vida y eternidad para poder hacerlo. Y fíjense bien cómo el autor de Hebreos empieza a hilar el mensaje, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, desgraciadamente, yo creo que en nuestra cultura tenemos una concepción muy distorsionada de lo que era un sacerdote o el sacerdocio como lo tenían los israelitas. Sabemos que los sacerdotes, eran estos intermediarios en favor de... Eran los intermediarios que se ponían entre los dioses, en todas las culturas estoy hablando, y los pueblos, ¿no es cierto? Y en nuestra cultura tenemos precisamente una relación a otra iglesia, ¿no es cierto? Y a otro mundo, ¿no es cierto? Completamente religioso, y lo asociamos probablemente con eso. Pero Jesús no se está de ninguna forma enmarcando en ese tipo de sacerdocio como lo conocemos hoy en día, ¿no es cierto? En nuestra cultura y particularmente con una iglesia que sabemos que es la iglesia católica, ¿no es cierto? El sacerdocio de Cristo y que Cristo sea el gran sumo sacerdote no tiene que ver absolutamente nada que ver con eso. Es más, acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 5, para mostrarles un poco cuál es la definición más, me encanta, más práctica y más significativa que podríamos hallar incluso de lo que es un sacerdote en la Biblia. Dice Hebreos 5, un poquito más abajo, capítulo 1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido, fíjense bien aquí, a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Por lo tanto, un sacerdote está definitivamente puesto, es un ministerio puesto para interceder y favorecer a las personas. No es para enseñorearse de la gente, sino para favorecer. Por lo tanto, el título que vemos acá respecto a Cristo, y es el argumento de toda la epístola, el escritor dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué es lo que hizo este gran sumo sacerdote? Como yo les decía, la tarea del sacerdote era entregar ofrendas, era entregar sacrificios, ¿no es cierto?, que venían de la gente y podían aplacar en un sentido la ira de los dioses, o en el caso de Israel, que presentaban ofrendas para la reconciliación provisoria del pueblo con Dios. Pero en el caso de Jesús, Jesús es tanto el sacerdote, es decir, el que presenta la ofrenda y que puede llegar a Dios, pero también Él es la ofrenda misma, ¿no es cierto? ¿Y qué hizo? Ahí, como nos dice el texto, dice que Él traspasó los cielos. Todo esto, hermanos, eso es un cuadro glorioso de lo que es de dónde opera el sacerdote. Los sacerdotes en el pueblo de Israel, ya sea en el tabernáculo o en el templo, operaban, como les decía, en el tabernáculo, y ustedes saben, en el tabernáculo había el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo podía entrar una vez el sumo sacerdote al año. Y las ofrendas se presentaban de una manera muy esquemática, muy formal, muy solemne, por cierto, y solamente con mucha rigurosidad. Y solamente el sumo sacerdote podía llegar al lugar más santo del tabernáculo. Lo mismo sucedió después con el templo. Pero el cuadro que está representando aquí en Hebreos es que tanto el tabernáculo como el templo, hermanos, no eran un fin en sí mismo, eran un símbolo, eran una imagen que representaba otra cosa, ¿no es cierto? Y eso que representaba era finalmente el cielo mismo, como lo pueden ver más adelante en Hebreos capítulo 8. Por lo tanto, cuando dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote, ya definimos lo que era sacerdote, el que está a favor de los hombres, dice que traspasó los cielos, quiere decir que el ministerio de Jesús es directamente donde está Dios, y es por nuestro mediador, el Señor Jesucristo, que nosotros podemos acceder a Dios y a toda la bendición que Dios derrama sobre su pueblo. Y es por esa razón, por tanto, que podemos retener nuestra profesión, es decir, nuestra declaración de fe en
el Señor Jesucristo. Y fíjense los títulos que ocupa. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo resucitó, fue llevado en una nube, ¿no es cierto? Y llegó a la presencia de Dios. Es más, hermanos, el libro de Hebreos comienza diciendo que Dios nos ha hablado por medio del Hijo, el cual se sentó a la diestra, versículo 3 de Hebreos capítulo 1, de la majestad, de las alturas. Todo esto está cruzado, todo esto tiene un tema: presentar al gran sumo sacerdote. Nuestro intermediario con Dios es Dios mismo, es Jesucristo, ¿no es cierto? El Hijo de Dios que se encarnó para venir a rescatarnos y que muy pronto va a volver para llevarnos a la presencia de Dios. Jesús está a nuestro favor aun cuando no lo veamos, aun cuando incluso queramos resistirlo. Por supuesto, Él no obliga a nadie, porque, Él no obliga a nadie, es decir, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé si estás luchando con Dios, si estás resistiendo la voluntad de Dios. Sabemos que cada persona es libre, ¿no es cierto?, de decidir si seguir o no a Cristo, pero por supuesto el ánimo que nos da esta palabra, hermanos, es que a pesar de todo, vuelques tu mirada al Señor, y ya que definitivamente ninguno de nosotros puede ser fiel a Dios en absoluto o completamente por nuestra debilidad humana, podamos mirar a Jesús y alcanzar esa gracia divina. Como les decía, la aplicación más grande que podemos hacer de este texto es entender que al orar, al clamar, al pedirle a Dios, tenemos acceso directo a Él. Hermanos, Dios se complace en escuchar las oraciones de sus hijos. A Dios sí le interesa lo que nos pasa, sí le importa la situación que estamos viviendo en todo ámbito. Siempre digo, ya sea pública o sea privada, ya sea pequeña o sea chica o mediana, a Dios le importamos. Eso es el mensaje de un padre amoroso, ¿no es cierto?, que le importa el bienestar de sus hijos. Obviamente hay deberes cristianos, hay situaciones adversas que uno podría pasar, como lo sabemos, pero nunca tenemos que perder de foco y que Dios nos ayude a que su intención real es en favorecernos, porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Solo un último detalle: el título de gran sumo sacerdote es solamente de Jesús. Estaban los sacerdotes, estaban los sumos sacerdotes, pero está el gran sumo sacerdote, que es el que ejerce su ministerio no en un templo, no en un tabernáculo, sino en el cielo mismo, ¿no es cierto?, a la diestra de Dios. Recuerden que la diestra de Dios, hermanos, significa el lado favorable, es el lugar de favor completo del Padre al Hijo, y así del Hijo a toda su iglesia que ama y lavó con su propia sangre de todos sus pecados. Por lo tanto, hermanos, ¿qué hallamos cuando vamos a Cristo? En primer lugar, tenemos un acceso directo a Dios sin ningún tipo de intermediario. Nosotros podemos llegar a Dios no por medio del pastor, no por medio de ningún otro hombre, no por medio de ningún rito, ni por el bautismo, ni la Santa Cena, ni algo que yo tengo que hacer para que Dios me escuche, para que Dios... No, eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que tenemos a Jesús mismo intercediendo por nosotros. Por eso Él es el mediador, por eso Él es nuestro abogado en el cielo. En segundo lugar, ¿qué hallamos cuando vamos a Cristo? Hallamos un mediador, como ya lo veníamos adelantando, como ninguno. Versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, es decir, tomando la idea completa, ya que tenemos un sumo sacerdote, retengamos nuestra profesión. ¿Y por qué podemos retener nuestra profesión? Porque el sacerdote que tenemos, el gran sumo sacerdote que tenemos, puede, o lo leo mejor del versículo, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús se compadece de nosotros como nadie lo haría, hermanos, y quiero detenerme un momento acá, porque nosotros estamos llamados a ser empáticos, estamos llamados a llevar las cargas de los unos por los otros, y en la gracia de Dios, ¿no es cierto?, podemos lograr muchas veces empatizar con las situaciones de los hermanos o las situaciones adversas que cada uno vive. Pero la compasión que tiene Jesús es infinita respecto a nuestra realidad. Las personas, los seres humanos, somos inclinados al mal, y hablando específicamente de la iglesia, a pesar de que nosotros somos salvos, igual somos inclinados al mal porque igual somos pecadores, ¿no es cierto? Pero la gracia de Dios, ¿no es cierto?, nos enseña que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, y una vez que le creemos pasamos a ser hechos hijos de Dios, y la relación que se establece ahí, que por cierto es para siempre, ¿no es cierto?, tiene que ver con una preocupación y una comprensión real de nuestra situación. Hermanos, Jesús es hombre, es un ser humano, 100% Dios, 100% hombre, por supuesto,
pero Él era como nosotros. Él también se cansó en términos físicos, ¿no es cierto? Tenía que dormir, tenía que tomar agua, si no se fatigaba, como cualquier debilidad humana. Y en ese sentido, recuerden cuál es el enfoque de Hebreos. Es decirle a los hermanos, los estoy animando a ser fieles a Jesús, a Dios, hasta la muerte, hasta las últimas consecuencias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que uno dice ya, amén, sí, Señor, yo quiero vivir para ti, pero se encuentra con la realidad externa, los problemas de la vida, y la realidad interna, mi propio pecado. Y mi propio pecado, incluso más que lo que pasa afuera, me impulsa a no ir por el camino de Dios, sino a ir por mi propio camino. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para poder vivir como un cristiano como corresponde? No puedo pensar que lo voy a lograr por mí mismo, ni por muchos sacrificios, ni muchas cosas que haga, sino que necesito de la ayuda de otro. Y ese que me ayuda no está en el cielo de una manera... No es que no tenga la experiencia de qué significa ser humano, sino que la tiene completa. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor, que no tenemos un sacerdote que no nos entienda, hermanos. Y no es que Dios sepa las cosas solamente porque Dios es omnisciente, sino que sabe las cosas porque Él mismo las experimentó. Y además de eso tiene un corazón, ¿no es cierto?, lleno de compasión. Aquí la palabra compasión, si no me equivoco, es la palabra simpatía, ¿no es cierto? Que no simplemente que se alegre, sino que pueda ponerse en el lugar del otro y afectarse de la misma forma como nosotros podríamos estar afectados, pero por supuesto proveyendo la solución. Lucas 15, capítulo 4, versículo 6, dice: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, fíjense bien cómo es el corazón compasivo de Cristo, la pone sobre sus hombros, dos, de manera gozosa, y al llegar a casa se reúne con sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hermano, ese es el cariño, el cuidado que el gran sumo sacerdote tiene sobre su pueblo. Y para continuar, dice: Jesús entiende nuestras tentaciones, pues Él mismo las sufrió. Esto es evidente, hermanos. Jesucristo, y tenemos el registro bíblico, ¿no es cierto?, de cuando fue tentado por Satanás, no solo ahí, sino en diferentes ocasiones. Recuerden que dice que lo tentó en toda tentación y después se alejó de Él por un tiempo. Pero lo que nos enseña eso, hermanos, es que Jesucristo entiende exactamente lo que nos pasa a nosotros cuando somos tentados por el pecado. La diferencia, por supuesto, era que Él no tenía pecado. Y obviamente aquí hay teólogos que proponen que Jesucristo pudo haber pecado. Nosotros como congregación no creemos que Jesucristo pudo haber pecado. Jesús es Dios. Dios no puede pecar. Él era 100% hombre, 100% Dios, pero su humanidad y su divinidad no están peleando una naturaleza con la otra. La naturaleza humana o la naturaleza humana de Cristo está totalmente guiada ¿cómo decirlo? Está totalmente sujeta a la naturaleza divina, pero nosotros le damos como que son dos cosas como separables. En realidad es una persona en sí misma, ¿no es cierto?, que posee un misterio, hermanos, las dos naturalezas. Pero entiende perfectamente lo que es ser hombre y entiende perfectamente lo que es ser Dios. Pero el punto es que Jesús no podía pecar. Y eso no significa que Él no haya experimentado lo que es la tentación. Recuerden que tentar es como tocar, ¿no es cierto?, la puerta. Es como, voy a ver si hay alguien en la casa y toco la puerta y voy a ver cuán adentro puedo llegar. Eso es lo que hace Satanás. Esa es la operación del tentador. Es como ir lento, tratando de tomar un poquito más, y de repente ya estamos completamente adentro del pecado. Pero volviendo al tema, ¿no es cierto?, que tenemos un mediador como ningún otro, hermanos, que tiene una compasión extrema hacia nosotros y que además entiende perfectamente lo que es que te pongan la tentación y sentir que uno debe entregarse al pecado, pero ahí está, ¿no es cierto?, el Señor Jesucristo dándonos ejemplo, y vamos a ver a continuación que Él nos provee la gracia para poder resistirla. El mensaje de esto, queridos, es que se puede vivir como Jesús dice, se puede vivir como cristiano. Jesús nos llama a una vida que obviamente implica sacrificio, pero no es una vida inalcanzable, o si no, Jesús no nos esforzaría, no nos animaría a vivir en la fe. Se puede vivir, se puede alcanzar las promesas, se puede vivir de una manera que solo los que dependen de Dios pueden experimentar esa gracia, ese poder, esa misericordia. Y poder, tal como Jesús fue tentado,
y tal como es en la medida de su compasión, experimentar la ayuda, la suficiencia divina para poder vivir. Por lo tanto, hermanos, si hay algo que tiene que ver la oración en esto, es clamar a Dios, hermanos. Yo creo que muchas veces nos encerramos en cosas tan... que no quiero desestimar ninguna petición, porque cada uno tiene necesidades diferentes, pero ¿cuánto clamamos a Dios por esto? No sé si usted alguna vez ha estado en una situación donde se dice a sí mismo, no voy a seguir, me aburrí de ser cristiano, el cristianismo ya fue para mí. No estoy dispuesto a seguir sometiéndome a Dios, no estoy dispuesto a seguir negándome, ya no quiero esta vida, quiero hacer lo que yo quiera, yo sé que Dios es la verdad, pero aún así quiero hacer lo que yo quiera, hermanos. Esa era la situación de los hermanos de la epístola de Hebreos. Yo estoy seguro que ha sido su situación, ha sido mi situación en momentos, y puede ser mi situación en cualquier momento. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero la promesa es más grande que la tentación, y la palabra de Dios es más poderosa, y podemos clamar al gran sumo sacerdote. Me encanta sinceramente este texto, porque nos describe tan bien, tan débiles, ¿no es cierto? Como dice el texto, que puede compadecerse de nuestras debilidades. Hermano, somos débiles, el mismo COVID representa eso, ¿no es cierto? Un bichito de quién sabe cuán microscópico sea, desgraciadamente se lleva la vida de las personas. Cualquier cosa nos hacen así y ya no existimos, ¿no es cierto? Es el ser humano, como es consciente de sí mismo, tiene una imagen que es más capaz que cualquier cosa, pero hermanos, somos absolutamente débiles. Y a esos hombres débiles y pecadores y contradictorios, Dios los ama, entregó a su Hijo, y a los que creen en su Hijo les da la gracia para proveer una vida, ¿no es cierto?, que pueda vivir al estándar de Cristo. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa cuando el problema de nuestra relación con Dios no está simplemente fuera de nosotros, sino está en nosotros? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Porque ¿qué hallamos cuando vamos a Cristo? Hallamos acceso directo a Dios, ¿no es cierto? Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hallamos un mediador como ningún otro. ¿Y cuáles son las características de este mediador? Versículo 15. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, que entiende perfectamente lo que nos pasa. Derramen, hermanos, su corazón. Los animo. Me acuerdo esto una vez que me lo dijo mi querido amigo y discipulador. Derrama, Nico, tu corazón delante de Dios. Entrega toda esa carga, todo ese miedo, toda esa angustia, toda esa... díceselo. ¿Se acuerdan del texto ahí en 1 Samuel? Capítulo 1 o 2, no me acuerdo, creo que era el capítulo 1, cuando estaba la mamá de Samuel y el sacerdote, Elí, si no me equivoco, creía que estaba borracha porque la mujer estaba orando y estaba moviendo su boca y él creía, esta mujer está loca, se la llevó el vino, pero ella estaba derramando. Es tomar como un jarro y vertirlo, ¿no es cierto? Hermanos, les animo, tómense un tiempo en algún momento y expresen todo lo que tienen, todo lo que son delante del gran sumo sacerdote, y van a ver cuánta gracia puede uno hallar en el Señor Jesucristo, que por cierto es infinita, así que gloria a Dios por eso. Y para terminar, hermanos, quiero cerrar con el último versículo y también responder a la pregunta: ¿qué hallamos cuando vamos a Cristo? Suficiencia para todas las necesidades de esta vida y la próxima. Ya lo hemos dicho, yo creo, ya está como un poco de antemano predicho, pero leamos el versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Apocalipsis 22:17 dice: el que tenga sed, venga. Y es increíble cómo es el llamado de Dios, ¿no es cierto?, a hallar la fortaleza, insisto en esto, en Él. Señor, somos débiles, Señor, te necesitamos. Yo creo que a veces no solo yo lo creo, así es. No necesitamos tanta explicación y tanta palabra bonita para poder entregarnos a Dios, hermanos. Al final es eso, es: Señor, esto soy yo, pecador, quiero hacer tu voluntad, me cuesta, a veces incluso ya ni quiero hacerlo, Señor, pero clamo a ti, porque hay una promesa de los que se acercan, los que van al trono, alcanzan eso que no tienen para vivir por ese Señor que los rescató. Hermanos, vamos, porque hallaremos. El que busca halla, el que toca se le abrirá, y definitivamente Jesús nos va a abrir su mano y derramar su bendición incalculable sobre nosotros. El trono de la gracia, hermanos, es el manantial del favor divino. Y ese favor no es de balde, no es gratis. Es un favor que le costó la vida al Hijo de Dios, que, como dice Hebreos capítulo 1, por favor vamos a Hebreos capítulo 1, ya lo hemos citado
más de una vez. Y quiero que me acompañen porque les quiero leer cómo de nuevo Hebreos está todo vinculado como toda la Escritura, con un tema, un propósito. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es el mediador y Jesús es el verbo de Dios, el que comunica, el que revela completamente al Padre. A quien constituyó, fíjense quién es Jesús. Es el que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, ¿no es cierto?, encarnada. Es el heredero de todo. Es el creador de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, Dios, la imagen de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesús retiene en su mano, hermanos, en su ser, todo lo que existe. Él es el que lo sustenta, todo recae en la mano de Dios, en la mano gloriosa de Cristo, que fue traspasada con clavos por nuestros pecados, pero que aún así, hermanos, venció a la muerte y tiene el poder de sustentar todas las cosas. Y aquí está la parte que no involucra directamente. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En los 3 primeros versículos de Hebreos ya sabemos para dónde está dirigiéndose el autor. Jesús es supremo, Jesús nos ama, Jesús derramó su sangre para salvarnos, y a los que son salvos Jesús les provee la gracia, la suficiencia, todo eso que no tienen para vivir al estándar de Dios. Hermanos, qué gran Dios tenemos. Vamos porque Leemos, el trono de la gracia, hermanos, como lo escribe aquí el texto, es inamovible y es imperecedero. La gracia de Dios fluye sobre su pueblo. Y bueno, quizás ha dicho todo el momento gracia y no especificado. Entendemos que la gracia es ese favor inmerecido que Dios nos hace en términos de salvación. Pero aquí lo que está hablando el autor de Hebreos no es solamente la gracia para salvación, porque estos hermanos ya eran salvos, por algo eran hermanos. Está hablando de la gracia en una siguiente fase, por decirlo así, que tiene que ver con la suficiencia de Dios para todas las cosas. La gracia es un regalo, es aquello que yo no tengo y que necesito, que no merezco, pero que Dios me lo entrega. ¿Y cuál es eso que tengo y que no tengo y que necesito y que no merezco y que Dios me lo entrega? Es esa fuerza, ese poder para poder vivir en este contexto exacto la vida cristiana, ser fiel y disfrutar del reposo de Dios, de disfrutar la comunión y la vida con Cristo. Y ese es el clamor, esa debe ser realmente nuestra primera oración, hermanos. Señor, te necesito. Señor, te necesito en todo lo que necesitar implica, para vivir, para comer, para estar bien, para ser salvo, para vivir la vida cristiana, para amar a las personas, para cumplir tu voluntad, para disfrutar a mi familia, para todo, Señor, para todo te necesito a ti, y por favor, ten misericordia de mí. Pero lo glorioso no es tanto que nosotros clamemos, hermanos, sino que hay respuesta de ese gran sumo sacerdote. Por último, decir la imbatible misericordia de Dios y la gracia de Dios. El Salmos 36, 7, 8 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso, porque tu misericordia es preciosa a un punto que no puedo describir, los hijos de los hombres, es decir, la humanidad, se ampara bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, ¿no es cierto? De la porción, de la entrega, ¿no es cierto? Y tú los abrevarás, y fíjese aquí, del torrente de tus delicias. Me hace mucho sentido hablar de un trono de gracia, que fluye gracia, y que uno que alguien puede ser abrevarado o como rodeado e influenciado por el torrente de esta gracia infinita de Dios. Recordemos que la misericordia es no recibir lo que alguien se merece, y la gracia, como les decía, recibir lo que no se merece. Bueno, hermanos, nosotros no merecemos lo que realmente, no recibimos lo que realmente merecemos, que es una condenación y una separación eterna de Dios. Por el contrario, recibimos lo que no merecemos, que es el perdón de Dios y su favor infinito por medio de Jesús. El texto termina diciendo: y hallar gracia para el oportuno socorro. No sé si han ustedes estado en una situación desesperada en su vida. Yo sé que ustedes saben que yo me he caído muchas veces en bicicleta, y en algunas de esas caídas he tenido una sensación bien particular, que es cuando uno dice: aquí no tengo nada que hacer, porque perdí el control por la velocidad y no sirve nada. Y yo me acuerdo que, son cosas de segundos, ¿no es cierto? Y es una situación que obviamente da miedo,
porque es como de a dónde me agarro si no tengo qué hacer. No, estoy desesperado. No, nada de lo que yo haga, intente, diga, piense, me va, bueno, por supuesto un milagro, pero en términos físicos y humanos, me podría sacar de esta situación. Bueno, me ha pasado muchas veces, o más de las que me gustaría, y me he caído, gracias a Dios nunca me ha pasado nada más allá de un golpe y rasmillones, pero sí me ha quedado esa sensación. Y esto es un poco la idea de hallar gracia para el oportuno socorro. Es que en ese momento donde ya no hay nada que hacer, se puede, hermano. Se puede porque Jesús está ahí, al lado de nosotros, dentro de nosotros por su Espíritu, para proveernos esa gracia. Mi conclusión, hermanos, de este mensaje es muy simple. Acerquémonos confiadamente a ese trono. Vamos a Jesús, hermano. Que nuestra oración primera, más importante en la vida, y por favor no me malentiendan, no estoy diciendo que las otras oraciones, las otras necesidades que tenemos no son importantes. De ningún modo, ¿qué puedo hacer yo para juzgar sus necesidades y sus peticiones? Pero definitivamente hay algo que necesitamos contemplar, y es que necesitamos a Jesús. Pero la dicha de esto no está en solamente que lo necesitamos, sino que hay respuesta favorable del Dios de la gracia que traspasó los cielos y nos ama. Jesús nos ama, Dios nos ama, y definitivamente eso, hermanos, es la máxima, lo más glorioso que tiene el cristianismo, que Jesús está a nuestro favor y que lo demostró al morir por nuestros pecados y resucitar para nuestra justificación. Mi ánimo, mi deseo más grande, hermanos, es que como iglesia nosotros vivamos en esta realidad. Yo soy tal igual de pecador que cada uno de los que estamos viendo este mensaje, y tenemos necesidades humanas como todos, y pecamos y fallamos. Pero hay algo más grande que el pecado y la tentación, hermanos, que es Jesús y su gracia en favor de nosotros. Que Dios los bendiga mucho. Si hay visitas, por favor recuerden, pueden contactarse. Al final de este mensaje el pastor va a dejar su número. Si tienen preguntas acerca de la salvación, por favor escriban abajo en este video. Y por favor acérquense con confianza, preguntas, comentarios, para poder conocer al Dios de la gracia. Dios los bendiga mucho, hermanos, que estén muy bien. Hermosa reunión, ¿verdad? La relación de Dios con la oración, muy importante. Y como cada domingo tenemos el versículo de memoria, que lo dejé para el último, Segunda de Crónicas 7:14. Pero antes de repetirlo así, lo haremos en canción. Cantemos este hermoso coro, y que es el versículo de memoria para este día especial. Dice así: ¿listo para cantar? Dice: Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar, a la oración en este lugar. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Así expresa la Biblia, y no me cabe duda que ese es el sentir de la mayoría de nosotros al tener la oportunidad de participar de una reunión cada domingo. Es mi oración que todo lo que hayamos visto sea de un desafío potente en nuestras vidas para poder vivir una relación mucho más estrecha con Dios. Y a propósito de
vivir una relación más estrecha con Dios y de oración, esta noche a las 19 horas, toda la iglesia es convocada a nuestro tiempo de oración, de intercesión. Así que, por favor, prográmate para que estés junto a nosotros. Te esperamos a las 19 horas hoy. Y ahora les digo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te